C7 Letras. Muy buenas tardes, amigos. Qué bueno que están con nosotros en este su espacio C7 Letras. Soy Samuel Gómez Luna Cortés, que como cada lunes les agradece su preferencia. Y ya lo sabe que en este programa buscamos que usted pase un momento agradable y sobre todo agradecerle que nos permite ingresar hasta la comodidad donde se encuentra a través de esta multiplataforma de C7. Y ya sabe que aquí buscamos dirigirnos hacia las masas, pero las masas encefálicas. Y en esta ocasión nos vuelve a acompañar nuestro amigo David Zaraco. David, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que nos puedes acompañar. Pues hacemos lo posible. Cuando la gente es ociosa tiene que ver en qué acomoda su tiempo. Claro. Pero... y mire, el tema que tenemos el día de hoy a tratar es un tema sumamente interesante, al menos a nosotros nos va a divertir, Bitson, y es hablar sobre monstruos y quimeras. Que creo que la literatura nos ha dado mucho pie para que nuestras noches puedan ser ligeramente tenebrosas a veces. Claro, la imagen de un monstruo acechando una ventana siempre es tétrica. O abajo de la cama. Abajo de la cama, en el ropero. Híjole. Bueno, Bitson, ¿tú tuviste de niño algún monstruo que te causara conflicto, que te produjera miedo? Uy, muchísimos. O sea, desde los básicos, comenzando por Drácula. No me dejaba dormir. Tu kit de terror incluía Drácula. Claro. Pero, Drácula y Frankenstein. Lo leí muy chico y los dos fueron unos monstruos muy impactantes en mi vida. ¿Te marcaron? Sí, claro. El Frankenstein, que no es un... Siempre me lo imaginé, claro, con sus tornillos aquí, pero lo leí y no era así. Era un monstruo hecho de partes de otros monstruos. O sea, no era un humano, porque era muchos humanos a la vez. El concepto es muy fuerte. Fíjate que dices eso, Bitson. Usualmente cuando pensamos en este monstruo del doctor Víctor Frankenstein... Sí, claro, este monstruo sin nombre... todo el mundo le hemos dado al monstruo un nombre, que es Frankenstein, pues, propiamente. Sin embargo, en la novela no aparece el nombre. Le hablan el monstruo, la criatura, Claro. el eso. Qué terrible, ¿no? El mismo doctor ni siquiera pudo bautizar a su creación. No le pudo hablar. Qué terrible, ¿no? Ni siquiera le dotó de un nombre para poder vivir. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo más terrible es lo que no podemos nombrar. Así es. Entonces, ¿a qué le estabas refiriéndote? ¿Qué era eso? No era propiamente un humano. Tampoco era una bestia, no era un animal, porque tiene conciencia e inclusive tiene sentimientos. Claro, eso es lo más difícil y más tétrico. Bitson, ¿qué es un monstruo entonces? ¿Cómo lo definirías? Ay, no sé, es como un ente que es combinación de muchas cosas. O sea, no es un gato, no es un león, no es un águila, pero sí puede ser combinación de varias cosas. O una de estas particularidades, o un gato, pero deforme, más grande de lo que debe ser, con dientes más grandes. Eso para mí es un monstruo, una deformidad o combinación de varios seres. ¿Puede haber un monstruo que nada más sea malévolo? Por ejemplo, que no sea una persona deforme, un ser, pero que sea malévolo. Yo creo que literalmente no. O sea, puedes decir, este hombre es un monstruo porque es una mente criminal. Excelente. Sí. Pero no lo considerará monstruo hablando de ese ser mágico, mitológico que es... ¿Musical? Ándale, este mismo. Ajá. Porque hablamos del monstruo como un ser que es extraño a nuestra visión, que es anormal. Y ese ser maligno, ese humano maligno, no es un ser extraordinario. Es simplemente, bueno, extraordinario en mente tal vez, Sí. pero no físicamente. Pero no es ajeno a nuestra realidad, quizás. Así es, así es. Fíjate que, por ejemplo, cuando pensamos en este tema, pensamos en las quimeras propiamente y creo que la mitología nos ha dado muestras de este tipo de seres. Si tú recuerdas, por ejemplo, cuando leíamos las tragedias griegas, hablaban de muchos seres que tenían cualidades, primero, pues humanas, otras ligeramente divinas, pero sí eran seres antropomórficos, eran animales que tenían facultades de humano o viceversa. ¿Cuál era tu monstruo, tu quimera que te llamaba, que te atraía? Ay, mira, no sé, hay muchísimas. La esfinge. La esfinge para mí es un personaje súper delicado y súper fuerte. ¿Sí? El hecho que le pregunta a Esopo un acertijo para que pueda seguir su camino. O sea, además de ser un monstruo que devoraba gente, que no respondía al acertijo, era un ser inteligente que su única prueba era un acertijo. O sea, digo, al final de cuentas el acertijo lo he oído 1000 veces y ahorita sería muy normal que cualquiera lo respondiera. Pero imagino en ese contexto de la antigua Grecia, donde un hombre caminando de un lado a otro se encuentra con un ser que te devora si no le contestas bien. Llevas para pasar a la ciudad. Acuérdate que Edipo, que por cierto Edipo quiere decir el de los pies grandes, porque acuérdate que la mitología dice que cuando nace su padre, el rey Layo, veloz como un rayo inclusive, fue a consultar al oráculo y le dijo que su hijo lo iba a destronar
le iba a quitar no solamente el imperio, sino inclusive la reina, o sea, la mamá del niño. Y entonces decide que es mejor que lo asesinen. Y dice la tradición que unos campesinos, un leñador, un cazador. Claro, el cazador. Ese es un punto muy interesante. Se lo lleva al bosque, pero como ve que el niño es indefenso, ¿por qué lo va a matar? Entonces determina mejor amarrarlo de un árbol o de un peñasco de los pies. Eso hizo que los pies le crecieran, vamos, estuviera patón el amigo. Y para que el rey Layo estuviera tranquilo, le lleva el corazón de un animal que acababa de cazar. Mira, aquí está el corazón de tu hijo. El niño crece, Edipo, y es cuando se enfrenta a este ser mitológico. Y además que le hace la famosa pregunta, ¿qué animal en la mañana camina con 4 patas, en la tarde con 2 y en la noche con 3? Y tiene voz. Fíjate, y la voz es un elemento muy importante. Claro. Y bueno, creo que no es el único ser. Por ejemplo, pienso en el Minotauro. Este personaje, o un centauro inclusive. Fíjate cómo los griegos y los romanos se dieron la tarea de crear estos seres. Sí, pero aparte las personalidades que les daban, ¿no? Sí. Estos faunos, como eran unos seres más sucios, más ruines, Más o sea, perversos. más perversos, inclusive robaban mujeres para satisfacerse. Sí. O sea, cada personaje, o sea, como que combina un poquito del ser animal con el ser humano. Esa combinación, ya es que dicen que el alcohol es un desinhibidor, te conviertes en un animal cuando bebes. Entonces, esa combinación de un animal permanente con un humano, o sea, creo que lo terrorífico no es que sea una bestia, sino que es una bestia con conciencia y que puede actuar y decidir. Sí, sí. Eso es lo que da miedo en realidad. Sí, definitivamente. Fíjate otra cosa, Bitsu, que acabas de mencionar. Cuando hablamos de estos seres, por ejemplo, en los faunos, que se supone que tienen apetitos sexuales sumamente descontrolados, por ejemplo, viene un término muy interesante, la palabra pánico. De acuerdo a la mitología, parece ser que era el grito del dios Pan, el dios que cuidaba los bosques. Entonces, cuando alguien entraba a sus dominios, lo despertaban y producía un grito tan fuerte que Pan gritaba. Entonces quedabas petrificado del miedo. Cuando sientes pánico, te sientes petrificado, porque el dios Pan está hablándonos. Fíjate, qué imagen tan fuerte y sobre todo, pues tan impactante que hasta la fecha nos ayuda a definir esto de los monstruos y las quimeras. Fíjate, cuando empecé a estudiar la carrera de arquitectura, en las clases de historia que siempre me gustaron, empiezas a hablar de Mesopotamia. Sí. Ya ves que la puerta donde están aquellas dos esfinges barbonas aladas. Sí. Imagínate esa imagen. Tú vas entrando a la ciudad más grande del mundo en ese momento, la más importante, y tienes como entrada ¿Qué era dos Guadalajara esfinges de la justo- época? No, un poquito más como Poquito menos. Tepatitlán, yo creo. Sí. Pero imagínate que tu ciudad esté custodiada por aquellos dos seres mágicos que no dejan entrar a cualquiera, que alejan a los demonios de ella. Fíjate que eso de los demonios es muy interesante porque cuando ya saltamos propiamente por ejemplo, el Imperio Romano, no olvidemos que reciben de los griegos el cúmulo de la sabiduría en cuanto a la filosofía. Vamos, muchos de los ideales estéticos, y me refiero a estéticos no únicamente físicos, sino intelectuales, los romanos los van a perfeccionar. Y los romanos ya tenían también una serie de personajes en sus panteones. Y estos seres, pues, no solamente deambulaban, pero aquí es cuando entramos con la caída del Imperio Romano, cuando llegamos propiamente al nacimiento del cristianismo, ya como en esta religión que Constantino va a imponer en el imperio. Con la caída del Imperio Romano van a comenzar a salir una serie de seres sumamente extraordinarios, Bitson. Tú recordarás cuando estábamos en nuestra formación elemental que leímos unos libros sobre zoología fantástica, que nos hablaban de unos personajes, bueno, sin duda alguna ahorita un niño que los vea o los lea le van a producir por lo menos risa, pero al menos para nosotros en que todavía los medios de la comunicación como el internet no nos eran tan fácil para poder acceder a ellos, venían unas series sumamente interesantes, por ejemplo, los tritones y las sirenas, los monstruos que poblaron los océanos. Y eso es un tema muy recurrente en la literatura. Híjole, es que el mar es tan desconocido y tan vasto que no puedes comprenderlo en su totalidad. Entonces imagínatelo cuando eres un niño, que tu cerebro se va desarrollando con la fantasía, entender estos seres que son más grandes que un barco. Es como la ballena blanca. Imagínate, eso es un monstruo. Un leviatán. Es un leviatán. El kraken, todos estos seres que están abajo, que su dimensión es desconocida, porque están abajo y nunca los ves totalmente. Sí, fíjate que eso, bueno, no solamente no los ves, sino que además
¿cuántos habían tenido la oportunidad de surcar los mares? Entonces, los pocos que llegaban, los seres que veían, sin duda alguna alimentaban estas fantasías. Claro. Pero si me lo permites, Bitson, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos para seguir hablando de estos seres fantásticos, pero sobre todo ciertos monstruos que nos siguen horrorizando. Perfecto. C7 Letras. Estamos platicando con nuestro amigo David Zaraco y estamos en este programa dedicado a los monstruos, quimeras y demás seres mitológicos que han poblado la imaginación y que la literatura ha sido la gran responsable de ir promoviendo y sobre todo compartiendo temores, Bitson. Y nos quedábamos platicando sobre los monstruos marinos, lo que implicaba, David, primero poderse subir a una embarcación y poder cruzar el océano. Ya implicaba primero, ¿a qué te vas a enfrentar? Y además, recordarán ustedes que, por ejemplo, desde la Odisea, se habla de estos seres que son una mitad dioses o inclusive varios son una especie, cristianizándolos de demonios, vamos a llamarle así, que se encargan de hacer que el viaje de los argonautas no llegue a feliz término. Por ejemplo, cuando habla de las sirenas y que inclusive nos dicen que para evitar el canto de las sirenas hay que ponernos tapones de ceras porque las sirenas se van a encargar de hacer que nuestro destino cambie en ese instante. ¿Y será tan malo ser atrapado por una sirena? No, yo creo que no. Pero bueno, digamos que sí era malo, porque nadie quería ser atrapado por ellas. Pero eran tan seductoras que te jalaban. Sí, te llamaban. Además, por ejemplo, acuérdate, Bitson, precisamente en la Odisea, cuando llegan a una de las islas, por un hechizo, un encantamiento, hacen que los marinos se conviertan en cerdos. Es una pira de cerdos. O sea, imagínate lo que implicaba enfrentar también con estos seres mágicos, una bruja, por ejemplo, una hechicera, en este caso, Claro. y pues que podía estar a la orden de cualquier voluntad. Sí. O llegas a otra isla y te encuentras un cíclope. Imagínate. Qué cañón, ¿no? Imaginar. Qué terrible, ¿no? O sea, que tú vayas por el mar y no sabes lo que hay más allá. Tú conoces tu tierra, pero aún así vas por la aventura, por el descubrir y demás. ¿Quién sabe si se acaba el mundo? ¿Quién sabe? A lo mejor se cae la... Sí, claro. Ajá, te encuentras con el Atlas allá abajo. Fíjate qué impresionante. Y además, Sí. fíjate, lo del Atlas, acuérdate que muchas de las mitologías, inclusive Borges lo decía, que justificaban el mundo como una serie de tortugas infinitas. Y eso es muy de la cultura asiática, que digamos, nuestro mundo se encuentra sostenido por una gran tortuga. Y abajo de esa gran tortuga hay N tortugas infinitas. Entonces la Tierra siempre se encuentra sobre el caparazón. Otra versión dice que es una tortuga con 4 elefantes encima. Y los 4 elefantes sostienen el universo. Bueno, el mundo en este caso. Claro. Sí, pero ahora imagínate que estás en la edad antigua. No sé, eres un viajero. Y imagínate que vas a la India o vas a África o no sé, y te encuentras un elefante. Imagínate que es ese ser grandísimo con una trompa larga que nunca has visto en tu vida, no has visto Una nada montaña, similar. Una montaña moviéndose. Y no le puedes hacer nada. Lo golpeas, le avientas flechas, nada le puedes hacer. Imagínate qué terrible es eso. No sé, el león te ataca, es agresivo, es como un gato, es familiar. El elefante no. Yo creo que el elefante es de los animales más fuertes y más misteriosos que hay. Bueno, acuérdate que cuando se va a hacer la famosa, el cruce de los Alpes precisamente, de Aníbal con los elefantes, me pongo a pensar en la población, cuando veía que descendían de los Alpes, estos tanques de guerras, o sea, ¿quién sabe qué son esas montañas? Claro, era más el susto, el miedo que generaban. Era una victoria psicológica. Claro, ¿verdad? Claro, era ser monstruos de la nada. Sí, claro. Fíjate, visto que andamos en el mar, por ejemplo, pienso en Julio Verne. ¿Qué sería del Nautilus si no nos habla de esta lucha con el calamar, por ejemplo, con este monstruo gigante? O inclusive, ¿qué hubiera sido de Ismael en Moby Dick si no nos dice del conflicto que tenía el capitán Ahab con este leviatán, esta ballena blanca? Con esta ballena que era un demonio. Era un demonio, pero realmente el demonio era el capitán. No, y hablando del mar, imagínate los conquistadores, ¿has visto mapas antiguos de América? Todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, claro. Sí. Me levanto y veo 3 Es lo mapas. primero que hago. No, no sé si recuerdas que siempre esa idea de adornar los mapas y tienes un huequito y pones un monstruo marino. Sí. Pero como se imaginaban a la selva del Amazonas, donde había seres extraordinarios, así hombres con un solo pie que caminan dando Sí, brincos, sí. esos hombres que tenían una cara en la panza Sí. y no tenían cabeza y así, o sea, así imaginaban porque no tenían una conciencia y eran rumores, un teléfono descompuesto
que llegaba a los oídos del que dibujaba y dibujaba como se lo imaginaba. Fíjate, creo que es eso de América. Recuerdo que hay un libro precisamente de uno de los conquistadores, bueno, cuando oficialmente la conquista termina y va a comenzar la colonia, un monje cuyo nombre ahorita no puedo precisar, mencionaba, hacía todo un atlas, un compendio de los animales que existían en México. Y bueno, pues los estás leyendo y muchos pues luego entiendes que es un venado, por ejemplo, un guajolote, pero también le da rienda suelta a mucha imaginación porque habla de ciertos animales. Por ejemplo, recuerdo uno, hablaba de una serpiente que en cuanto más pedazos la partieras, más serpientes salían. O sea, un tipo medusa, por ejemplo. Ajá. Entonces, también aquí hemos tenido ese tipo de monstruos, Sí, claro. Y bueno, lo platicábamos antes de empezar el programa, gran parte de las mitologías, de las religiones, bueno, en este caso prehispánicas o precolombinas, pues van a tener mucho estos seres que van a justificar su existencia a través de los animales y los elementos. Claro. O sea, ¿quién no recuerda la Coatlicue? O sea, ¿ves ese ser con sus dos cabezas de serpiente enfrentadas? Dime si no te aterroriza. Sí, bueno, nos produce cierto escozor. Pero fíjate que es, bueno, las religiones naturales ya sabemos que son aquellas que se sustentan por los animales, por la naturaleza en sí. Los elementos, Tlaloc, por ejemplo, el dios del agua. Por ejemplo, las ranas, las culebras son los tlaloquitos, o sea, estos mensajeros de Tlaloc que aparentemente nos son simpáticos. Pero imagínate llegar a un lugar donde abundan tanto las ranas como las culebras. Entonces creo que la visión de un animal que pudiera ser interesante se puede convertir en aterrador. Y de la literatura, David, por ejemplo, platicábamos en el coro también. ¿Tú leíste este libro de Manual de Zoología Fantástica? Ah, claro. De Jorge Luis Borges. Yo creo que, bueno, yo soy fan de Borges, pero soy muy fan de Borges como compilador. O sea, todo él es muy bueno. O sea, su escritura también, pero sus compilaciones a mí se me hacen maravillosas. Y este Manual de Zoología Fantástica es una cosa tremenda. Ese imaginario de los seres que describe ahí es tremenda. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando dedica a los seres fantásticos de Estados Unidos y Canadá? Yo recuerdo cuando lo leí de niño que había uno que me causaba mucha inquietud. Era un animal que siempre estaba a tus espaldas. Ah, es cierto. Y por más que quisieras girar rápidamente o pusieras espejos para verlo, jamás lo ibas a ver. Siempre estaba ahí. Pero siempre está detrás. Entre más rápido giraras, más rápido él te acompañaba en esto. Entonces, saber que vas caminando y detrás de ti hay un ser. Uy. No, hay unos seres, está el asno de tres patas, que era un ser que tenía como 1000 ojos. O sea, las descripciones, bueno, yo como mi forma de pensamiento es muy gráfica, Sí. tratarlas de graficar en mi mente te lleva a otro mundo de locura. Es interesantísimo. Pero me encanta su compilación porque, bueno, gracias a Borges empecé a leer a Kafka, porque describe a Lodradek. ¿No te acuerdas de ese pequeño ser que es como una hilacha, como unos palitos que se mueve por ahí? Sí, cierto. Entonces describe desde el pequeñito, de un pequeño ser que es inofensivo, hasta los seres bíblicos como el behemoth. Sí. ¿Sí? Entonces, tiene así como una amplitud tan grande ese libro y es lo Te más dan un interesante. menú de monstruos. Ándale. Fíjate que, por ejemplo, de ese libro recuerdo uno que me causaba mucha simpatía, en este caso, y decía que los sabios, los escritores, los filósofos, chinos o nipones, cuando se ponían a escribir en estos pergaminos, tú que pues, manejas también tintas, te das cuenta que cuando se escribe con tinta china, hay veces que uno no cuida la densidad de la tinta, entonces quedan como charquitos o queda un poquito más inflada la letra, vamos, hasta que se va absorbiendo. Y decía que era muy común para aquellos filósofos tener que jugar y aguantar a un mono araña de tinta china. Mientras escribían, cobraba vida. Y entonces este changuito se ponía a brincar entre todas las letras y se alimentaba precisamente de la tinta china que sobraba. Entonces los filósofos chinos o nipones no solamente lo aguantaban, sino que veían las ocurrencias y de alguna forma pienso que justificaban si alguna de sus letras en la caligrafía no era precisa, se movía poquito. Claro. Era más fácil justificar que este changuito de tinta había hecho sus dagas. Me acuerdo, por ejemplo, de un cuento de una historia de este manual de zoología que eran los ciervos celestiales o algo así. No sé por qué, pero aparecían en las minas. Las minas, sí. Entonces escarbaban y aparecían en las minas y la gente, los mineros trataban de controlarlos, pero ellos lo que querían era salir. Y cuando salían y veían la luz, se deshacían. Sí. Decías, qué triste, ¿para qué quieren salir si van a encontrar su destino ahí? Su destino.
pero así eran los cuervos, digo, los ciervos que Los querían ciervos, salir. sí. Fíjate que también, por ejemplo, ahorita que andamos en esos ciervos, pues creo que la figura de la mitología por excelencia pudiera ser el unicornio. Que inclusive recordarás que en aquel libro de Bestiario de Juan José Arriola dice del rinoceronte que es un unicornio pues avejentado y con sobrepeso. Un unicornio gordito. Un unicornio gordito, ya retirado pues en los pastizales. Sí. Y tan está harto de la realidad mitológica que ahora embiste cualquier cosa que se mueva. O sea, le han cargado tantas cosas que no es, que le ayudan a manejarse de esa manera. El unicornio es una criatura tan compleja, debido a que ha estado en mitologías desde la China hasta la occidental. Claro, se ha ido transformando. Sí, O sea, con variantes, con pues, variantes. o regiones. Ajá, pero ese ser de un solo cuerno, que de repente puedes ver algunos grabados en Mesopotamia que tienen estos relieves con un toro de un cuerno o así. Entonces, es curioso que sea tan antiguo y tan fuerte todavía. O sea, siempre lo colocan junto a la nobleza y junto al buen espíritu y demás. O sea, para casarlo tenías Y que poner que una mujer virgen. Custodiaba exactamente a la princesa virgen Ajá, usualmente. claro. Es una figura muy interesante, ¿no? Sí. Pero además como de mucha transparencia, fíjate. Ajá. Es una nobleza en ser en sí mismo. Claro, siempre ponen al unicornio como un ser de belleza espiritual, digamos, Sí. que puede curar los males. Y aún así lo mataban para hacer remedios caseros. Y si me lo permites, Bitson, vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. Estamos platicando con David Zaraco sobre quimeras, monstruos y esos personajes que han alimentado la imaginación de todos los lectores. C7 Letras. Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos hablando de quimeras, estos monstruos y seres fantásticos. Y está con nosotros el arquitecto David Zaraco. David, estábamos hablando sobre los unicornios y me gustó tu referencia. Un animal que curaba y acaban asesinándolo para hacerlo pomada. Sí, lo más chistoso es que lo que terminaban matando eran narvales. Pero bueno, o cualquier cosa que tuviera un cuerno. Lamentablemente. Fíjate que ahorita que haces esta mención de que en prácticamente muchas culturas hay esta referencia, ya fuera un toro, ya fuera un caballo, con un solo cuerno, pues nos habla entonces de esta globalización del pensamiento mitológico. Fíjate que a mí uno de los seres que más me han atraído desde niño sentía esa fascinación, los dragones. Uy, claro. Por ejemplo, los dragones chinos o los dragones asiáticos vuelan pero no tienen alas, caminan por el cielo. Y hay unos que inclusive adolecen de tener patas. Por ejemplo, cada vez que se hace la celebración del Año Nuevo chino, tú sabes que el color rojo es uno de los colores clave, pues, y el tronar cohetes, el lanzar cohetes. Y es que se supone que es una tradición por la cual vencieron a un dragón. Mi abuelo me platicaba una anécdota que le platicaba a su vez su abuelo. En una ocasión, eso fue una anécdota, su abuelo, que era chino, como tú sabes, fueron a X parte a cazar patos. Y al momento de que tumban un pato que hay en el lago, y uno de los chinos que lo acompañan se desnuda y se mete al agua a rescatarlo. Conforme van nadando se dan cuenta que hay cerca un cocodrilo. Pues, imagínate, pues era inminente el final. Un chino nadando y un cocodrilo a punto de llegar, ya sabemos qué podíamos esperar. Y los chinos presentes comenzaron a hablar en voz alta en chino. Dicen, bueno, ¿y por qué hacen eso? Es que existe una tradición entre nosotros, que cuando hubo un dragón que se había comido a medio pueblo, entonces se hizo un pacto, que en vez de que se comiera el pueblo, le iban a dar comida, con la condición que nunca se iba a comer a ningún chino. Entonces el cocodrilo era un embajador del dragón. Tenían que hablarle en chino para que el embajador entendiera que no podía comérselo. Era uno del trato. Y fíjate que eso está padre también. Porque, ¿Y se lo comió? Creo que el chino, el cocodrilo, en realidad. No, es una anécdota que platican en mi familia. Y fíjate, Bison, que sobre los dragones, pues tal es así que pienso ahorita en Tolkien, por ejemplo. Uy, El dragón Smaug, Smaug. que además todo mundo sabe que el único lugar en el cual se puede dañar al dragón es en la parte interna, porque es tan gruesa su piel que puede repeler cualquier tipo de ballesta con la cual lo ataquen. Fíjate que lo único malo de los dragones es que mi acercamiento fue por Hollywood. Entonces, toda mi idea de los dragones era muy hollywoodense. Era así como esos seres, o a veces malos, pero con conciencia, y de repente eran buenos y así, como medio ambigua. Pero de repente hay películas de un tipo que montó un dragón y así. Pero de repente, o sea, vas rascándole un poquito
Y pues realmente, o sea, por ejemplo, en la mesa redonda, El Rey Arturo, el Rey de la Arturo, mesa redonda. ya es que también tienen problemas con dragones. Sí, claro. Y los dragones son esos seres. Gracias a ellos se acabaron los dragones, de hecho. Eso que le gustaba, en vez de tenerlos en zoológicos, no, Sí, ahí ahí van, ahí van. Ahí van. No, entonces, no me acuerdo qué caballero, no me acuerdo si fue Sir Lancelot, Pues solamente sí. va a buscar al dragón y lo enfrenta y así. Y el dragón es un ser maligno, es un ser que destruye el pueblo. Imagínate, o sea, Pero lo ponen sin conciencia, ¿te sin fijas? conciencia, no habla. Y es lo mismo pasa con el dragón de San Jorge. Sí. Es un dragón que le van y le empiezan a echar a las muchachas porque no saben qué echarle para que se esté tranquilo, porque si no puede acabar con el pueblo, hasta que se acabaron las mujeres. Pero ese dragón era más delicado, comía puras virgencitas, ¿no? Sí, bueno. Digo, ninguna madura. Y hasta que no va a San Jorge dice, yo voy, también soy un caballero que soy virgen, puedo ir a atacar al dragón porque tengo mi conciencia limpia y demás. Entonces, él va y se enfrenta al dragón y no tiene un diálogo con él, lo intenta. No lo va a convencer del bien y el mal. Sí, no llega con una Biblia en la mano y dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio, nada de eso. Llega y lo mata, porque el dragón es la personificación de los males. Sí, pero son animales sin conciencia. Y la visión hollywoodense, naturalmente, que es la que vende, pues son dragones que tienen conciencia. Claro. Fíjate que hablando de la conciencia te voy a hablar de otro monstruo que a mí me parece terrible. Bueno, no podemos evitar hablar de H.P. Lovecraft, porque es el creador de monstruos. Sí. Y en su libro, yo creo que el más famoso, que es El horror de Dunwich, crea un monstruo que solamente lo puedes ver a través de un lente. Y el monstruo es terrible, espantoso, es más feo de lo que te imaginas. Pero lo más feo, a mí lo que más miedo me daba, es que tenía rostro humano. ¿Por qué? Porque veías la ira en su cara. Ah, caray. Un león no tiene ira cuando va a comer. No. Lo hace porque Es su naturaleza. es su naturaleza. No, este es malévolo. Y tú puedes ver en su rostro esa maldad. A mí eso fue, o sea, el entender eso, el llegar a ese punto, es cuando entiende lo terrible que puede ser el humano. Oye, ¿tú te acuerdas de aquel otro monstruo que aparece en Las Mil y Una Noches que le toca a Sinbad? Ah, claro. Por cierto. Que va Sinbad caminando por la playa y ve una cúpula grandísima. Dice que es la más grande, la más hermosa que ha visto. Blanquísima y perfecta. Perfecta. Y que va llegando y dice, esta cúpula no tiene puerta, está muy raro. Y se da cuenta que es un huevo del ave roco. Que además era un ave, pues enorme. Enorme, imagínate esa deformidad así gigantesca que cuando volaba hacía una sombra por todos los campos por donde pasaba. Y que podía agarrar al vuelo fácilmente 2 elefantes y ni siquiera le implicaban un conflicto de peso. O sea, imagínate lo que era esa creación para poder pues plasmar el miedo en Oriente. Claro. Sí, es que esos viajes de Sinbad son tan interesantes porque llegaba a los fines del universo a encontrar cosas nuevas, encontrar cosas como el ave roco. Hay otros seres. Y luego, aparte de Las Mil y Una Noches, todos los genios que hay. Los genios, bueno, los efrits. Y están los que son fieles a Solimán el Magnífico. Así es, que Salomón, por cierto. Es Salomón. Tardé mucho tiempo en entender eso. Y aquellos que son infieles, que son los malos. Entonces, bueno, otros seres mágicos con conciencia pueden decidir sobre sí mismos y sobre los demás. No, y además, por ejemplo, tú recordarás que Las Mil y Una Noches hacen muchas referencias a estos pues, genios, vamos a llamarles así, que es un término más común, que además, aunque, vamos, los liberan por un acto de bondad, son vengativos. El del pescador. Ese es terrible, ¿eh? Ese cuento es, híjoles. Pero a mí me gusta porque el pescador acaba ganando, porque demuestra que la ingenuidad aparentemente no es otra cosa más que inteligencia disfrazada. Claro. Pero ve qué terrible el genio. Cuando avienta su red, dice, la voy a aventar una vez más, no he pescado todo el día, a ver si pega. Y saca este jarrón con el sello de Solimán, que es la estrella de David. Entonces lo abre y sale el genio terrible, sus dientes eran como montañas, ¿no? Así sale un humo tremendo, se hace grande. Y le dice, te voy a matar. Con la voz de trueno. Con la voz de trueno. Sí, o sea, imagínate una voz todavía que nada más escucharla te paralizaba. Y que le dice, te voy a matar. ¿Pero por qué? Óyeme. Porque me has liberado y yo estoy muy enojado y quiero matar gente. No, pero acuérdate que dice, esperé, no sé, 1000 años. 1000 años, sí. Y esos 1000 años dije, al que me libere le voy a dar riquezas. Esperé otros 1000 años y dije, al que me libere le voy a dar los castillos, le voy a dar poder. Y después de 3000 años dijo, al que me libere lo voy a matar. Porque vi que la bondad no le interesa o la riqueza. Pero el pescador, por cierto, de una forma muy inteligente logra hacer que el genio pues no lo mate. Le dice, tú eres un ser tan enorme, tan maravilloso, tan gigantesco,
pero yo dudo de tu poder. Fíjate, lo pone a enfrentarse consigo mismo. Claro, le da donde más le duele, en el ¿Pero por ego. qué dudas de mí si soy un genio poderosísimo? Pues cómo un ser tan grande como tú cabe en esa botellita. No creo. No, esto es, no. Man, a mí nomás es guaje. Pues voy a ver que sí, y bolas. Se vuelve a meter a la botella y le pone el tapón. Y además, pues este ser no solamente lo vuelven a lanzar al fondo del mar, pues, o de este lago donde lo encuentren, sino que ya tiene que platicarle a sus hijos y a sus nietos. Así que, ¿qué es lo que ganó el pescador? Una buena historia. Sí, posiblemente sí. Y fíjate, Bitson, que eso de las historias, también los monstruos han servido para enseñarnos lecciones. Porque muchas veces tú recordarás, por ejemplo, los cuentos de los hermanos Grimm, Uy. que es una tradición oral alemana, por cierto. Los cuentos que se iban contando para hacer que los niños no se fueran de sus casas, que se perdieran al bosque, por ejemplo, por curiosos. Le estaban evitando un mal mayor. Por ejemplo, piensen en todos los cuentos de los hermanos Grimm o de Hans Christian Andersen, vamos. Sí. Todos son cuentos sumamente crueles, ¿eh? Uy, claro. Y hablan de seres también, por ejemplo, pienso en Caperucita Roja, por ejemplo, que la versión que nos han vendido comercialmente nada tiene que ver con la versión original. Bueno, en la capucha roja. Bueno, eso sí, eso sí. Eso no lo han cambiado hasta eso. Sí, pero el lobo, por ejemplo, que presentan, es un ser muy interesante, pero más que el lobo, el leñador. El leñador. Y en la caricatura, en la película que nos El han leñador es vendido, secundario. y no se lo decimos para que lo lean y vean que muchas veces estas campañas multinacionales se han encargado de desvirtuar a nuestros queridos monstruos. Pero ¿te acuerdas que el leñador le abre la panza al lobo Sí. para sacar a Caperucita? Sí. Y en vez le mete piedras. Entonces el lobo cuando se despierta le da mucha sed y va al pozo a tomar agua y se embroca, cae. como Sí. diría mi abuelita, Sí, claro. y se cae. Entonces, no, o sea, no nomás lo mató, no nomás le hizo un castigo rápido, lo ejecutó el leñador, no. Aparte lo hizo sufrir. Eso es muy terrible, los hermanos Grimm. Sí, pero Son bueno, crueles. es parte de la tradición oral que se contaba en Alemania o Sí. en esas regiones. Porque te morías de verdad. Sí, entonces imagínate, lo que implicaba era que un niño se perdiera en el bosque, lo que menos podía pasarle es que muriera de hipotermia, lo que menos. Sin contar con que se encontrara algún ser como un lobo, un oso, que se lo pudiera devorar en ese instante. Fíjate, por ejemplo, la relación que hemos tenido con los animales en la literatura creo que oscila entre el bien y el mal muchas veces. Pienso, por ejemplo, cuando regresa Ulises a su Ítaca, pues el único que lo reconoce es su perro. Y además, pues ya han pasado tantos años que el perro lo ve, da una vuelta y muere. Creo que con esas pequeñas líneas se justifican los perros y nuestra relación que tenemos propiamente. Pero ha habido otros seres que tienden a ser más malévolos, que juegan con nuestros sentimientos, Bitson. Y en este manual de zoología fantástica, pues vienen en gran medida estos seres. ¿Tú tuviste algún personaje de la literatura como Gregorio Samsa que te causara un conflicto verlo convertido en un insecto, en una cucarachota? Ah, bueno, empezando por Gregorio Samsa. Empezando por... antes de mejorar en cucaracha. que se levantó siendo un monstruo. Sí, esa mañana al despertar, Gregorio Samsa se había convertido en un espantoso insecto. Bueno, hay demasiados. Te puedo hablar, por ejemplo, ¿qué será bueno? De Kipling, sus cuentos de Así fue, donde empieza a describir la creación del mundo. Entonces, por ejemplo, habla de este cuento del canguro, que el canguro lo persigue un bingo para perseguir. Pero entonces pero todo va a un rey, a un dios, que lo hace ser así. Pero el dios es bueno o es malo. Iba a ir por ahí la pregunta. ¿Qué me parece, Bitson, que ahorita que regresemos de este corte, te voy a platicar de un personaje que me interesó y me intrigó mucho, el Orla? Ah, perfecto. Sí, ya regresamos. Vamos. C7 letras. Gracias por continuar con nosotros. Y estamos platicando precisamente sobre este ser que Guy de Maupassant va a hacer que quede en la posteridad, que es el Orla. Cuando yo leí ese cuento, me causó un conflicto. David tenía miedo porque hablaba de un personaje que llega de la América, regresa a Europa. Y cuando ya llega probablemente a Europa, pues busca una habitación para el poderse dedicar a sus negocios, a conocer, pues. Y dice que cuando llegó un cargamento, un barco propiamente del Amazonas, él comenzó a sentir que alguien lo miraba en su recámara.
y no encontraba a nadie. Pero era tal la cantidad de esta presencia que lo comenzó a inquietar. Y comenzaron a ocurrir una serie de cosas. Por ejemplo, se ponía una jarra con agua. Y en la noche, y cuando despertaba, veía que la jarra estaba casi vacía. Pero es que yo no he tomado agua. Bueno, a lo mejor creía haber tomado y empieza a dudar. Pero es tan fuerte la presencia que a veces se pone a escribir el protagonista y siente que algo de atrás se acerca a ver qué está haciendo. Pero no hay nada. Ajá. Entonces determina tenderle una trampa. Y lo que hace es, espolvorear un tipo de harina, un talco, en el suelo, porque si es algo, tiene que dejar huella. Y es entonces cuando se empieza a ver que sí hay un ser. La conclusión es que Lorla es un tipo vampiro tropical y que es invisible. ¿A qué te enfrentas? Algo que no puedes ver. ¿Cómo es el vampiro? No lo sabemos. Fíjate, siempre hablamos de estos bosques como generadores de mitos y leyendas, esos bosques negros, cerrados europeos, sí, que no puedes ver el fondo. Por eso generan tanto miedo. Pero también la selva tiene su parte tétrica, ¿no? Sí, esos árboles gigantescos, mágicos, o animales por todos lados, tan viva. Entonces, me recuerda mucho estos cuentos de Horacio Quiroga. No, bueno, cuentos de amor, locura y muerte. Híjoles. A mí en particular, hay uno de unas hormigas que me causa muchísimo temor. De un tipo que come una miel y queda paralizado porque la miel tenía algo de veneno. Entonces ve cómo se le empiezan a subir las hormigas y las hormigas se lo empiezan a comer en vida. Entonces él no puede hacer nada, no puede moverse, pero se ve llenándose de estos animalitos. A mí otro que me causó un conflicto fue el almohadón de plumas, precisamente. Donde hablan de una muchachita de no más de 15 años, muy bella, pero que no la encontraban qué tenía, cada día se debilitaba más y más. Ay, no. Y cuando la niña pues termina muriendo, al momento de que la levantan de la cama para el entierro, pues descubren que tiene, una manguera conectada en el cerebro. Al momento que la logran desconectar, permítanme la expresión, se dan cuenta que la cama era una chincha realmente. Y entonces se alimentaba de su sangre. Eso es algo sumamente terrorífico porque es como una caricatura. ¿Qué es una caricatura? Es una exageración de la realidad. Así es. Pero el terror es porque si existen las chinches o los alimentos que son hematófagos, que se alimentan de sangre, de X tamaño, pueden existir más grandes. Claro, claro. Y eso es algo que te marca. Sí. Hablando, pues lo que comentábamos ahorita en el corte, ese tema de por qué Hollywood nos ha arruinado un poquito esa imaginación y siempre queremos ver los monstruos más grandes. Entonces, de repente, un Drácula, que es un ser terrorífico, no te da miedo porque no tiene 1000 dientes. Pero es un terror más misterioso, más tranquilo. Y además, déjame decirte, Bitson, que lamentablemente que yo no conozco ninguna película, mejor tú sí, donde le respeten el bigote a Drácula. No. No. Porque Drácula tiene un bigotón, pero de veras, ¿eh? Húngaro, así. Sí, hasta enroscado lo narra Bram Stoker. Y además, a mí sí me gustan los vampiros, que son elegantes, que usan capa, viven en castillo, y no andan con sus payasadas de ser fosforescentes y jugar básquetbol. Y no, hagan brillitos. No. En mi época los vampiros sí daban miedo a hombrecitos. Eran demonios. Eran demonios. Fregaderas. Al igual que los hombres lobos. Los hombres lobos eran peludos y canijos, ¿eh? Pero esos seres locos, ¿no? O sea, eran bestias. Era un humano que se convirtió en una bestia. Que además, fíjate, el influjo de la luna. O sea, toda la oscuridad que en eso hay. Porque solamente siempre y cuando hubiera luna llena, se transforma. Vuelve a su esencia animal. Y sí causa una cierta... paradoja en cuanto a un ser humano que a través del embrujo de la luna y a todos estos mitos que han ocurrido, que cuando la luna está en ciertas condiciones es propicia para hacer algún tipo de rito. Claro, llamas a los aquelarres, a todas estas gentes adoradoras de Satanás y demás. Sí, fíjate que, por ejemplo, si viéramos al demonio como un personaje de la literatura o de la mitología, vamos a llamarle así, el conflicto es... la bestialización del humano. Sí. Perdón. Ese sería el conflicto. Por eso es el espanto que se genera. Porque estéticamente no es atractivo, no es agradable. Sí, aunque hablando mi concepción del demonio es más parecida a la del Fistol del Diablo.
Un ser elegante y seductor. Bueno, es que acuérdate que con el paso del tiempo, piénsalo en Drácula. Drácula es un caballero en realidad. Sí, o sea, claro. es un hombre que tiene modales, es un hombre que tiene... vamos, hubiera sido Mauricio Garcés de la época. Vamos acabando pronto. Pero era menos simpático. Era menos simpático. No, pero era un hombre que Sí. era un conde, era un hombre noble. Era un hombre con estudios, con preparación. Claro, hay que entender la época, ¿verdad? Pero no era un cuate que fuera un desquiciado, que anduviera en la calle, digamos, de alguna forma como un loco sin control. ¿No? Tan sabía guardarse que únicamente en las noches es cuando podía acercarse. Sí, aparte Drácula en realidad tiene sus debilidades muy latentes. El problema era saberlas. Como tú decías hace rato, el no saber a qué te enfrentas es lo más delicado. Entonces en eso radicaba todo el misterio del vampiro, porque no sabes qué es. Y además, por ejemplo, mucha gente ignora que para que un vampiro no entre a tu casa, pues no hay que invitarlo a entrar. Si uno no le dice pase, bienvenido, el vampiro no puede ingresar. Y muchas veces ese tipo de información es muy útil. Lo que sí estoy convencido, Bitson, es que nunca va a haber un apocalipsis zombie aquí. Si nos cuesta trabajo levantarnos de la cama, hora de la tumba. ¡No! Hora de la tumba. No, pero fíjate, también es otra cuestión. Los muertos vivientes, estos zombies. Los zombies de Sayula. De Zaguayo. De Zaguayo, perdón, me equivoqué. Sí, bueno. Pero, por ejemplo, los zombies que realmente... Hablo de la tradición literaria. Pues son unos zombies muy lentos en comparación con lo que actualmente se está viendo por los medios de comunicación o las películas. Yo no sé, no tengo idea del origen del zombie más que esas tradiciones vudú, que es un zombie más mágico. Sí. Pero no sé, o sea, según yo toda mi conciencia de zombie se remite a la televisión. Bueno, es que lo popularizaron de alguna manera. Sí. Yo ubico, por ejemplo, al zombie como personaje Ajá. sudamericano. O sea, por ejemplo, yo no ubico un zombie europeo, por decirte algo. Claro. Pero es por esas conciencias tanto del vudú De la y magia, de la de- magia, ajá. de este tipo de ritos. Y eso también está Sí. interesante. Hablando de monstruos, digo, latinoamericanos y precisamente mexicanos, ¿cuál es según tú un monstruo que pueda considerarse mexicano? El nahual. No, chupacabras. Es un monstruo, el chupacabras, claro. El chupacabras, ese sí. Es el para que mito veas. moderno, Sí, y tan es así que, bueno, pues generó un pánico. claro. Y bueno, no veíamos tan lejos, Bitson. No se te olvide que hace pocos años, aquí en Guadalajara, fuimos testigos de que se apareció un hada. Ah, sí, es cierto. El hada del Guayabo, ¿cómo se De llama? Oblatos, ¿de dónde Sí. era? Claro, helada. No, o el vampiro del Panteón de Belén. Ah, ese es muy bueno. Lo que pasa es que todas las leyendas nos van a dar riqueza cultural, la verdad de las Sí, cosas. sí. Y además, por ejemplo, lo que hemos hablado, no hay casa antigua de Guadalajara que se respete que no tenga un fantasma. Al menos. Sí, claro, y además, a ver, por la lógica aquí es, si hay un fantasma, ¿qué custodia? ¿Hay un entierro? Claro. ¿Hay tesoro? Hay que hacer hoyos en la casa. Sí, claro, pero hay que hacer todo un ritual para saber dónde se encuentra. Y eso es parte de nuestra riqueza y creo que la literatura nos ha permitido, David, enfrentarnos o lograr lidiar con estos seres. Me acuerdo mucho en El Sabueso de los Baskerville, cuando le dice Watson a Sherlock Holmes, le dice, bueno, Elemental. no, eso nunca se lo dice. Cuando le dice, bueno, pues, ¿a qué te vas a enfrentar? Porque es un perro de los páramos infernales. Y la respuesta de Sherlock Holmes me encanta. Le dice, mira, si es un perro, puedo enfrentarme a él y vencerlo. Por más grande que sea, no deja de ser un perro. Pero si me estoy enfrentando con las huestes del infierno, ahí no tengo ningún poder. No sé cómo voy a reaccionar. Claro. Entonces te deja ahí abierta la pregunta. El perro era fantasmal hasta ese momento, claro. Sí, está. hasta ese punto. Pero entonces lo que decíamos al principio, ¿qué hace a un monstruo? Si es un perro, no es un monstruo. Por más bravo y grande que sea. Sí. Si es un mastín diabólico, pero es un perro. Y cuando deja de ser un perro es cuando se convierte en un monstruo. Sí, por ejemplo, Cancerbero. No es más que un perro, sí, pero con 3 cabezas. Nada más. No más, casual. Nada más. Sí, pero vamos, el problema no es que fuera un perro. ¿Recuerdan el Sabueso de los Claro. Baskerville? Es un perro grande. Es un perro quizás más grande que lo usual. Quizás que el tamaño cerca de un lobo, probablemente, no lo sabemos. Pero no solamente eso, sino que es asesino porque mata específicamente a uno de los herederos Baskerville. O sea, va tras ellos. Y es fosforescente, o sea, vamos, Brilla en la en la noche. noche. Sí.
Y pues, Bitson, acabamos de llegar al final de este programa. Una hora nunca es suficiente. Nunca es suficiente, ya estás amenazando con volver, pues esperemos que sea pronto. Muy bien. No, Bitson, agradecerte que nos hayas acompañado, pero sobre todo gracias a usted, que nos permite llegar a través de la multiplataforma de C7. Y nos estaremos viendo y escuchando el próximo lunes en este programa de C7 Letras. Y ya lo sabe, que leer también es un acto subversivo de resistencia. Muchas gracias, continúe con nosotros. Buenas noches.